Ya, entonces, clase número 12, que vamos a seguir hablando de la explotación a cielo abierto, que fue con lo que partimos ayer, y vamos a ver algunos temas relacionados ahora con, eh, no sé si llamarle problemas, pero sí circunstancias que se dan cuando las explotaciones a cielo abierto alcanzan grados muy altos de profundidad, ¿ya? Como le pasó también a Chucky en su momento, ¿ya? Em, Así que, em, bueno, pero antes de eso, vamos a ver cómo es la distribución acá de las operaciones mineras en lo que va a ser el proceso productivo de los costos de mina, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una distribución de la torta de manera bastante dispar entre unas operaciones y otras. Por ejemplo, vamos a tener que el transporte se va a llevar un 37% más o menos de los costos de mina. ¿Mm? Van a ir ahí al transporte, principalmente en materia de combustible, repuestos, cambio de neumáticos también. Muchas lucas se van en lo que son los cambios neumáticos y otros insumos, ¿ya? Pero combustible es como el que se desmarca de todos los otros costos asociados al transporte, ¿ya? Después tenemos el carguío, ¿ya? Con un 21%. Estas son estadísticas de Codelco que tienen ellos que manejan de sus rajos. La tronadura, 15%. Otros gastos generales, 11%. eh, la perforación, 9%. ¿Ya? En general, en todas las eh, mineras a cielo abierto se da esta tendencia de tener una distribución así de los costos, ¿ya? Siempre el transporte va a ser el mayor y va a ser casi el doble del carguío, y el carguío va a estar muy cerca de la tronadura, y la tronadura va a ser casi el doble de la perforación. Ya la distribución de los porcentajes es muy parecida en términos de costos de mina. ¿Mm? Y por ejemplo, en ningún caso en una explotación a cielo abierto la perforación podría superar al carguío o la tronadura al transporte, ¿ya? En minería de cielo abierto eso no pasa. Entonces, estas estadísticas de Codelco con respecto a la distribución de los costos se da también con Anglo American, ¿ya? Se da también en otro tipo de faenas que no tienen relación con Codelco, ¿ya? Muy parecido, no iguales, pero muy parecido. Ya sí que el tema de los equipos auxiliares ahí que marca como el porcentaje más bajo es porque básicamente estos, bueno, tienen alta participación igual, pero en general todo lo asociado al funcionamiento de estos equipos no es tan, no es como tan caro, ¿no? Así que por eso están ahí todos reunidos en un 7% aproximadamente de la distribución de los costos de mina. Ahí están los camiones aljibe, eh, las motos de niveladora, los bulldozers, ya algún camión articulado también, que no necesariamente participa de la producción. Y así que eso vamos a tener entonces en minería a cielo abierto con respecto a la distribución de los costos. Eh, También vamos a tener que para dimensionar lo que va a ser nuestra flota, tenemos que considerar lo que va a ser, bueno, la producción principalmente, ¿ya? Con respecto a eso, y por supuesto que un yacimiento de mayor dimensión va a también estar eh, pidiendo más producción, ¿m? O va a estar dando la posibilidad de tener una mayor producción, y con eso tenemos que tener maquinaria de mayor tamaño, ¿m? Así que ahí hay que considerar entonces la capacidad de la tolva, la capacidad de la cuchara, también otros temas relacionados con
las pendientes que los camiones tienen que superar, la resistencia a la rodadura, algunos temas relacionados con la estabilidad también y los pesos de las maquinarias, sobre todo cuando están trabajando en zonas donde pueden haber cavidades. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, son como unos socavones que dejaron los perquineros antes en algunos yacimientos. Entonces, cuando se estima que hay presencia de cavidades o de estas zonas vacías, eh, hay que tener ojo con el peso de las máquinas porque podrían llegar a caerse dentro de estas cavidades. Ya, pero para eso están las perforadoras también, sobre todo las que hacen exploración, es para determinar si es que hay zonas vacías dentro del yacimiento. Entonces los tiempos de ciclo no los vamos a analizar aquí con mucho detalle, ¿ya? Porque para eso tienen ustedes tracción mina 2, taller minero 2 también, donde trabajan mucho con los tiempos de ciclo y los índices operacionales. Ya, pero básicamente los tiempos de ciclo del camión van a ser el tiempo de carga, tiempo de transporte que se demora en llevar el material a la zona donde va a ir a descargar, ¿ya? Puede ser el botadero, puede ser la pila de stock, ¿ya? Ahí va a depender de si están transportando estéril o mineral. Tiempo de descarga y tiempo de transporte de vuelta a la zona de producción. Y en el caso de las palas, muy parecido. Tiempo de carga, tiempo de giro para cargar el camión, tiempo en la descarga, tiempo de giro de vuelta para volver a cargar el balde, ¿ya? Esos tiempos entonces van a estar influenciados sobre todo en el caso de los camiones con respecto a la profundidad que alcanzó la explotación, ¿ya? Si son varios cientos de metros más que se van sumando en cada expansión que se hace o ensanchamiento de la explotación, varios cientos de metros se van sumando al recorrido de los camiones, por lo tanto, los tiempos de ciclo se ven muy afectados por eso. Eh, y cuando el tiempo de ciclo aumenta, los índices operacionales se ven afectados, ¿ya? Tanto del camión y en algunos casos de la pala también. Entonces los índices operacionales, ¿de qué están encargados? Básicamente de identificar en qué estado está el funcionamiento del camión y el de la pala. ¿Ya? Con respecto a la operación que están realizando en conjunto, esta operación en conjunto no se puede ver de forma independiente, ¿ya? Porque lo que pasa con la pala va a afectar directamente al camión. Y lo que pase con los camiones también va a afectar de cierta medida al proceso productivo de la pala. Ya así que se tienen que ver en conjunto y las soluciones tienen que ir también de la mano eh, a solucionar estos problemas que se dan en la operación de carga y transporte. Por eso también se da que son mencionadas siempre como carguillo y transporte y no carguillo y transporte aparte, ¿ya? Sino que se ven en conjunto esta operación, igual que la perforación y la tronadura. También ahí están como súper relacionadas estas dos. Em, los índices operacionales, entonces, ¿de qué van a estar preocupados o en qué se van a enfocar más? Va a ser en tener una operación óptima en términos de, sobre todo, la capacidad de carga que va a tener la pala con respecto a los camiones. A través de distintos estudios se ha determinado que el número de pases óptimo que debería tener una pala con respecto a un camión debiesen ser entre 3 y 4 pases, ¿ya? No más de eso, porque si son menos, significa que se puede estar sobrecargando la tolva
O sea, no sobrecargando sobrecargando la cuchara, o sea que la pala está sobredimensionada, y si son más, significa que la pala no está bien dimensionada, sino que es más pequeña de lo que debería ser, ya porque está generando más pases, y eso va a estar afectando lo que va a ser el tiempo de ciclo del camión, porque dentro del tiempo del ciclo del camión está involucrado lo que es el tiempo de carga. Así que si eso se ha afectado, se va a ver afectado todo el tiempo de ciclo del camión. Ya por eso entre 3 a 4 pases es lo ideal. De esta forma entonces nos aseguramos que va a tener un buen funcionamiento lo que va a ser la flota de camiones y también de palas, y la operación en conjunto entonces va a estar funcionando de manera óptima. También hay que considerar lo que van a ser tiempos de mantención electromecánica de los equipos. ¿Ya? Todo esto va a afectar los índices operacionales porque los tiempos de mantención van a involucrar pérdidas productivas. Va a ser tiempo que el camión de la pala va a tener que estar fuera del ciclo productivo, ¿ya? Del proceso. Entonces, la idea es hacerle mantención periódica y no a lo lejos, porque si no van a terminar fallando los camiones, y se va a necesitar mucho de los que están en reserva. Ya la idea es que los que están en reserva solo actúen en caso de emergencia, ¿no? No que estén como constantemente solicitando el uso o la aplicación de esto, ¿ya? Así que, bueno, eso en cuanto a los objetivos principales que se intenta, por supuesto, con la matemática y con las fórmulas que hay relacionadas a los índices operacionales, optimizar estos procesos, ¿ya? Mantenerlo ahí de la forma más productiva posible, ¿no? Entre todos estas variables que van a estar involucradas ahí en el proceso, ¿ya? Bueno, en temas de minería a cielo abierto también tenemos que considerar lo que es la relación estéril-mineral, ¿ya? Algo que es bien importante, sobre todo cuando se van a tomar decisiones con respecto a si el método de explotación está bien, eh, bien enfocado o bien adecuado al contexto de trabajo, o si se tomó una mala decisión también, ¿ya? Puede ser. Aquí va a depender mucho de lo que entonces se haga en el diseño previo, ¿no? Y qué es lo que vamos a estar nosotros haciendo en la sede igual, ¿ya? Haciendo los diseños para estimar de cierta forma cuánto va a ser la relación de estéril mineral que va a estar presente en nuestra explotación, ¿ya? Con una topografía conocida y con unas reservas de mineral también eh, conocidas mediante lo que va a ser el estudio de los sondajes, ¿ya? Y el modelo geológico que nosotros vamos a estar creando. Entonces esta relación estéril-mineral eh, nos va a dar, por lo tanto, una incidencia o algo, algún parámetro predictivo de lo que va a ser nuestra explotación. En general, las primeras fases de explotación, ¿ya? Esto va a ser una fase, ¿ya? Este no es el rasgo, no es como el pit final, ¿no? No es como el último rajo, ¿ya? Sino que es el primero. Y el primer rajo se le conoce como la fase 1, ¿no? De explotación. En general, la fase 1 es la que tiene involucrado la mayor cantidad de estéril presente en lo que va a ser eh, esta relación de estéril mineral, porque si se fijan acá, después de la fase 1 se hace una nueva expansión y se comienza a extraer lo que es la fase 2, y en la fase 2 va a haber más mineral involucrado que en la fase 1, ¿m? Y menos estéril también va a estar presente en la fase 2. Y entonces todo eso lo tenemos que considerar. Bueno, acá en la fase 3 vuelve a haber más estéril que mineral,
pero cada una de las fases entonces se va a estar comportando de manera independiente con respecto a esta relación de estéril mineral, que en algunos casos se puede determinar de forma global y en otras de forma independiente por cada fase. Pero siempre hay que tener ese valor presente y esas condiciones para poder tomar decisiones, ¿ya? Entonces la REM es lo que vamos a conocer como relación estéril-mineral, y vamos a tener entonces aquí lo que va a ser el lastre también, que en algunos casos se va a estar utilizando como sinónimo de lo que va a ser el estéril. Entonces R, relación lastre-mineral, L, cantidad de lastre o de estéril presente en la explotación, y M, la cantidad de mineral a extraer en la mina. Con esta relación entonces, que vamos a tener en función de cuánto estéril vamos a estar sacando también en consideración del mineral, vamos a poder ver que algunos yacimientos se comportan mejor que otros bajo bajo este contexto, ¿ya? Por ejemplo, las minas metálicas tienen relación de estéril mineral recomendada, o deberían ser así, entre 2:1 y 3:1, ¿m? Para minería metálica, ¿ya? Hasta 4:1 se podría aceptar, a pesar de que es alto ya esa relación de estéril mineral, ¿ya? Pero lo óptimo entonces es el doble o el triple de estéril en función del mineral, ¿ya? Ni más ni menos. Y en el caso de que esto supere 4:1 y sea entre 5:1 y 7:1, en una explotación de minerales metálicos, tenemos que meditar y reconsiderar lo que va a ser el método de explotación a cielo abierto, ya porque es demasiado la cantidad de estéril que se estaría sacando en el caso de que fuera 5:1, 6:1 o 7:1. Es muchísimo estéril entonces el que va a estar presente ahí, y por lo tanto uno debería sospechar de si se tomaron buenas decisiones al momento de proponer lo que va a ser una explotación a cielo abierto. Cuando tengamos relación de estéril mineral entre 7 a 10, estos valores son propios de las canteras o minas de carbón, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente no tenemos minerales metálicos presentes en esta extracción, ¿ya? Y eso se acepta para lo que van a ser minería no metálica y minería del carbón, que bueno, también cae dentro de la misma clasificación. Y entonces con la relación de estéril mineral vamos a hacer este contraste o esta comparación con respecto a si se tomaron buenas decisiones o no. Algunos efectos que se dan producto de la profundización en los rajos. Uno de ellos es que esta mayor distancia del transporte va a provocar incrementos en los tiempos de ciclo, ¿ya? Ya lo habíamos conversado antes, al principio, que esto va a tener repercusiones directas entonces en cuánto tiempo se va a demorar el camión en ir a buscar el mineral, en transportarse y ir a dejarlo. Por ejemplo, en algunas faenas los primeros años se demora aproximadamente 20 a 30 minutos los camiones en tomar, o sea, encargarse y ir a descargar ese material. Ya después de unos 10 o 15 años se pueden demorar 40 o 50 minutos. Ya casi duplican la cantidad de tiempo, y eso también trae consecuencias en términos de lo que va a ser los rendimientos del camión. ¿M? Se ven disminuidos. Si al principio el camión transportaba 1000 toneladas por hora, ya después de estos 10 años de explotación, el camión va a transportar solo 500 o 400 toneladas por hora. ¿M? Y eso va a influir entonces en lo que va a ser el rendimiento del camión.
vamos a tener también lo que se conoce con respecto a este requerimiento de mantener la producción. ¿Por qué es como un requerimiento? Básicamente porque la planta lo va a estar exigiendo. Ya la planta va a demandar entonces a la mina que eh, se tenga un ciclo continuo con respecto al material que les va a estar llegando a ellos para procesar. ¿Ya? Entonces, en ese caso, vamos a tener que la única opción que le queda a la faena es aumentar la flota de camiones para mantener la cantidad de mineral que le está llegando a la planta. ¿Mm? Como los camiones se ven afectados en su rendimiento, ¿no? Ya no tienen el mismo rendimiento que tenían al principio de la explotación, la única forma de mantener este nivel entonces de productividad va a ser aumentando la flota. ¿No? O sea, en vez de 10 camiones que se podían tener al inicio, se van a tener que aumentar al doble. ¿No? Por un tema de principalmente de la distancia. Esta profundización de los rasgos involucra entonces directamente una mayor distancia de, eh, de transporte. ¿Ya? Y con eso también se van a tener aumentos en lo que va a ser el costo de mina. Los costos de mina también tienen una tendencia a duplicarse y en algunos casos se pueden hasta triplicar con el paso de los años, principalmente por el tema del transporte. ¿Ya? Muchos faenas entonces han tenido que reevaluar su explotación eh, y por lo tanto cambiar su método de extracción de mineral, ¿ya? Desde lo que es una minería a cielo abierto a una subterránea, por ejemplo. ¿Ya? Y esto, eh, bueno, igual de cierta forma las perforadoras, eh, los equipos de carguillo también se van a ver influenciados, pero principalmente va a ser el transporte el que va a estar dando por consecuencia, sobre todo por el mayor consumo de combustible, una reevaluación del método de explotación, ¿ya? Y cambiarlo de lo que es una minería a cielo abierto a subterránea puede ser una buena opción. Y entonces podría ser una buena opción esa de cambiar el método de explotación. Los camiones también se ven perjudicados desde el punto de vista de los insumos, ¿ya? Por ejemplo, los amortiguadores, ¿no? Van a sufrir más porque el camión va a tener que estar trabajando o va a estar en movimiento más tiempo con el paso de los años, ¿no? Y bueno, va a haber, por supuesto, mayor desgaste y mayor cambio de repuesto, ¿no? Sobre todo el tema de los neumáticos aquí también se va a ver directamente perjudicado, ya con esta profundización en los rasgos. Así que al final de cuentas, en resumen, todo eso va a estar dando por consecuencia un costo de mina del doble o el triple de lo que se tenía en un principio, ¿ya? Que en esta gráfica se puede apreciar de forma súper clara cómo es la tendencia al alza que va a haber en el costo de mina de las faenas que van a estar explotando por rajo. ¿No? Entonces aquí vamos a ver que dependiendo de la estrategia que se tenga y que se quiera obtener también el tipo de rendimientos y dividendos que van a tener en cada una de estas zonas o fases de explotación, vamos a tener que todo lo que son índices económicos se van a ver influenciados de forma positiva si es que aplicamos la explotación por fase, ¿ya? Cuando eso se aplica, entonces vamos a tener mejores resultados económicos, ¿ya? Sobre todo en términos de BPN o
o de van, ¿no? También. Vamos a tener entonces un mayor flujo de caja en periodos donde también las fases de explotación tienen una tendencia a aumentar, pero ¿qué es lo positivo en ese caso? Va a hacer que vamos a estar sacando más mineral que estéril en zonas más bajas o en fases más pronunciadas de nuestra explotación. Y entonces ahí las tasas de retorno también van a ser importantes que eh, todo lo que tiene relación con la búsqueda de las leyes altas en el yacimiento va a ayudar entonces a que tengamos tasas de retorno en periodos más cortos. ¿Ya que quiere decir esto? Que en los primeros años podamos recuperar toda la inversión inicial que se hizo. Así que por ese lado va a ser positivo también eh, lo que tiene que ver con los procesos de la planta. ¿Ya? Si en la planta se obtienen buenas recuperaciones de mineral, eh, va a ser también positivo en términos de cantidad de mineral que se va a estar vendiendo. Y así que todo eso eh, lo vamos a ver reflejado entonces en lo que van a ser las finanzas, ¿ya? De nuestra faena. Entonces la generación de los PIT o de las fases, ¿ya? Las fases de explotación también se conocen como PIT. Vamos a ver que siempre el primero va a tener una relación de estéril mineral mucho más alta, ¿ya? Puede ser de 1:3, 1:4 o 1:5, ¿ya? La cantidad de mineral con respecto al estéril que se va a estar sacando, pero en las fases siguientes eso se tiende a compensar. ¿Ya? Por ejemplo, acá en la fase 2 o en el PIT 2 vemos que tenemos casi la misma tendencia o casi la misma cantidad entre lo que es mineral y lo que es estéril. En la fase 3 hay más mineral involucrado que estéril, al igual que en la fase 4, 5, 6, 7, 8, etcétera. Y aquí también vamos a, eh, o va a tener mucha repercusión o influencia el modelo que uno pueda también diseñar. ¿Ya? Como ingeniero, entonces estamos como encargados de poder tener la capacidad de generar el mejor modelo, evitando entonces de esta forma eh, que una mayor cantidad de estéril esté involucrada en la extracción del mineral. Entonces con eso nosotros nos aseguramos que también la economía no se vea tan dañada. Al final de cuentas, si lo vemos así a simple vista, eh, esta explotación puede tener una relación de estéril mineral global de 1:2, ¿m? Lo cual es como óptimo para la extracción de metales. ¿Ya? En ese caso, entonces, vamos a andar bien con respecto a lo que va a ser esta cantidad de estéril que idealmente deberíamos tratar de disminuir al momento de la extracción. Vamos a tener entonces dos casos, ya uno mejor que otro. Bueno, ya se lo he mencionado harto, que el mejor o el caso óptimo va a ser el de los PIT o el de las fases, ¿ya? Tiene su justificación y es principalmente el que dentro de la primera etapa de la explotación, ya que va a ser el PIT 1 aquí que tenemos, nosotros ya podemos tener un beneficio con la extracción del mineral. ¿Mm? En el PIT 1 ya podemos tener esos beneficios. En el PIT 2, entonces, también vamos a estar sacando mineral, PIT 3 y PIT 4, por supuesto que en ese caso se va a optimizar más todavía en la extracción de mineral. ¿Qué otro beneficio tiene este caso de la explotación por fase? Es que también no se restringe el número de bancos que se pueden utilizar en una fase. ¿M? Así que pueden estar involucrados como en el PIT 1, 3 bancos o como en el PIT 4, 6 bancos.
¿ya? No hay como una limitante que impida que uno pueda involucrar un mayor número de bancos dentro de esta evaluación. ¿Ya? Entonces vamos a tener ese caso óptimo y otro que va a ser el caso menos recomendado o el peor de los casos, donde la extracción del mineral se va a generar a través de bancos completos. Eh, Ahí vamos a ver que tenemos eh, básicamente los primeros años de explotación solo pérdida, ¿ya? Porque vamos a estar removiendo solo estéril, ¿ya? Ni en la remoción del banco 1, ni en la remoción del banco 2 vamos a tener todavía ganancias o algún beneficio porque nos vamos a estar extrayendo mineral, ¿eh? Así que en ese caso, los primeros años van a ser de vacas flacas y, y a los inversionistas no les agrada para nada eso. Así que eh, para mantenerlo a todos contentos, lo mejor es aplicar lo que va a ser la explotación por fase y así podemos también tener una tasa de retorno más rápida, ¿eh? Que con este peor de los casos que es la explotación por bancos. Eh, Vamos a tener también lo que va a ser la ley de corte, ¿eh? Ya las próximas clases vamos a estar hablando mucho de este tema, ¿m? De la ley de corte óptima, crítica, marginal, etcétera, etcétera, donde básicamente tenemos eh, una serie de condiciones que se tienen que evaluar para poder determinar cuál va a ser la mejor ley de corte aplicable a nuestro yacimiento. ¿Ya? Así que, bueno, a través de las curvas de tonelaje versus ley también se pueden obtener los diferentes escenarios en los que vamos a estar trabajando. Ya nosotros no alcanzamos a llegar tan lejos con el datamine, pero el RM, eso es como la última etapa de, de análisis, ¿ya? De las curvas de tonelaje versus ley. Entonces, con eso, nosotros también, con la ley de corte óptima, vamos a poder eh, realizar discriminaciones en términos de cuáles van a ser los bloques que deberían salir primero, cuáles últimos y cuáles definitivamente se tienen que quedar dentro de esta etapa de la explotación, ¿ya? Eh, Así que vamos a ver que cada bloque, ¿m? Esto también nos faltó llegar hasta acá con el datamine, cada uno de estos bloques va a tener asignado una ley, ¿m? Y con la ley de corte entonces nosotros vamos a poder ir marginando acá algunos de estos bloques que siempre y cuando la ley de ese bloque sea inferior a la ley de corte, ¿ya? Ley de corte óptima, crítica o marginal, ¿ya? Entonces ahí lo vamos dejando fuera de la ruta de la zona de explotación. Van a haber algunos bloques de material estéril que casi de manera obligada van a tener que estar saliendo porque van a estar generando como la sobrecarga de la zona mineral. Pero otros sí van a poder salir eh, o van a poder ser explotados en función de sacar bloques con leyes más altas. Y así que ahí también la ingeniería va a tener una marcada participación en cuanto a la toma de decisiones del modelo geológico que se creó y de cómo abordar la extracción de esos bloques con sus leyes respectivas. Así que la ley de corte entonces la vamos a estar también comparando con lo que van a ser los índices económicos como el PAN, como la TIR, como bueno, todo lo que tiene relación con los flujos de caja para poder determinar cuál va a ser el mejor escenario al momento de nosotros realizar nuestra explotación, ¿ya? Entonces, va a haber una ley de corte marginal, la cual nos va a dar, por consecuencia o por definición, es aquella en que un bloque ya ha sido extraído
y debe pagar al menos el costo de procesamiento para ser enviado a la planta. Ya, o sea, pueden ser, en este caso se pueden considerar bloques de baja ley, ¿ya? Pero como la fórmula lo indica, el costo de planta tiene que estar por lo menos involucrado en la determinación de lo que va a ser la ley de corte marginal. Eh, bueno, también tenemos la recuperación metalúrgica y el precio del metal y el costo de refinación, asociado a esta ley de corte marginal. Ya con eso entonces nosotros vamos a poder obtener razones eh, de recuperación o beneficio económico que va a estar involucrado en lo que va a ser nuestra explotación. La ley de corte crítica, por su parte, va a estar enfocada principalmente en temas de extracción y también procesamiento, ¿ya? No solo va a estar viendo la parte de la planta, como lo hace la ley de corte marginal, sino que la ley de corte crítica también involucra lo que van a ser los costos de mina, ¿ya? Y en ese caso, entonces, la ley de corte crítica podríamos decir que es con la que uno debiese trabajar, ¿ya? Porque no solo se van a hacer trabajos de mina o de planta de forma independiente, siempre tienen que estar ambos trabajando a la par y por lo tanto con esos dos costos, que son los principales, nosotros podemos obtener la mejor relación con respecto a también cuáles bloques se deben elegir y cuáles se deben dejar en la zona donde se va a encontrar nuestro macizo rocoso. Entonces con esta ley de corte crítica, entonces vamos a trabajar más y con eso también van a estar dados los ejemplos con los que vamos a ver cómo esto también va a tener influencias directas en lo que va a ser el negocio completo. Y ahí la ley de corte operacional eh, va a ser superior a las anteriores. Bueno, la ley de corte crítica es superior a la ley de corte marginal, porque involucra tanto costos de mina como costos de planta. Y la ley de corte operacional va a ser mayor que la ley de corte crítica porque eh, va a estar involucrando eh, la resolución de problemas que tienen relación con los procesos productivos. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que se hace con la ley de corte operacional es generar una especie de caja chica donde uno pueda ver o solucionar problemas que se dan, por ejemplo, con renovación de la flota. En ese caso, entonces, la ley de corte operacional va a estar dando una directriz con respecto a cuánto dinero tenemos para poder solucionar ese tipo de problemas. ¿Ya? Así que, bueno, esta ley de corte, sobre todo la operacional, no va a maximizar el van del proyecto, todo lo contrario, ¿ya? Va a tener ahí eh, más influencia negativa en los flujos de caja que positiva, ¿ya? Porque también le va a dar la opción a bloques de leyes bajas de poder ser extraídos, ¿ya? O va a dejar otros bloques que tienen leyes que son explotables fuera de la extracción. Entonces, lo mejor o con lo que más se trabaja es con la ley de corte crítica. Ya con esa nosotros podemos em, aplicar mejor los criterios con respecto a cuáles bloques vamos a extraer y en qué orden. Y cuáles bloques definitivamente se tienen que quedar ahí en la zona de explotación. Y entonces vamos a ver ya las próximas clases, la próxima semana, no la próxima semana porque está en receso, sino que la semana siguiente eh, vamos a ver todo lo que tiene relación con la ley de corte, cómo cada operación también, operación minera,
se ve influenciada en términos relacionados con lo que va a ser una buena eh, planificación de la extracción de mineral en función de la ley de corte crítico. Ya, jóvenes, así que, bueno, eso sería por hoy. No sé si tienen alguna duda o consulta al respecto. No, profe, todo claro. Gracias. Ya. Ahora se, ahora Chao. se van a desconectar completamente y se van a ir a la playa.